en la que venimos hablando ya hace varios días de meningiomas. Ya hemos hablado en charlas previas acerca de algunas generalidades de la parte histológica, genética, el manejo médico y los diferentes meningiomas en otras ubicaciones. Hoy pues vamos a hablar puntualmente sobre los meningiomas parasagitales, digamos, obviando algunas de estas partes que ya se han tocado pues previamente. Voy a iniciar con un caso clínico. Este es un paciente que operamos en uno de los servicios acá en mis rotaciones de cirugía electiva. Es un paciente de 86 años que consultó por cefalea y disminución de la agudeza visual. Se le hizo una resonancia en donde se evidenció un ácido isquémico de la territorio de la arteria cerebral posterior sumado a esta lesión extraxial que vemos con realce homogéneo el contraste de ubicación parasagital occipital izquierda. Entonces, ya en base a esto vamos a desglosar el tema y al final demos la resolución al caso. Para recordar la ubicación de los diferentes meningiomas, tenemos meningiomas de la base en diferentes ubicaciones. Ya hemos hablado de los meningiomas del surco, de los clinoideos, del ala esfenoidal y de la bóveda craneal. Tenemos meningiomas entonces principalmente falcinos y parasagitales, y la convexidad hablamos en la última ocasión. Para hablar entonces puntualmente de los meningiomas parasagitales, cómo los vamos a definir, son esos meningiomas que ocupan el ángulo parasagital, en donde no hay ninguna presencia de tejido cerebral entre el tumor y el seno sagital superior. En los casos en que existe una franja de cerebro, se considerarían meningiomas de la convexidad cercanos al seno más que parasagitales propiamente. Van a representar más o menos hasta un 30% de todos los meningiomas y, como ya he mencionado, junto a los de la convexidad va a ser la ubicación más frecuente. Tienden a ocurrir en estos sitios donde las granulaciones aracnoideas son más densas, por lo que vamos a ver que tienen una relación específica con el seno sagital, pueden invadirlo, ocluirlo completamente, y a su vez también tienen relación con otras estructuras venosas. En general, pues como generalmente, en generalidades, son lesiones con un amplio espectro quirúrgico, lesiones complejas. Vamos a ver que esto principalmente está dado por su relación con el seno sagital. Esto hace que el abordaje quirúrgico no sea sencillo, y algo llamativo es que, a diferencia de las otras ubicaciones, como se ha mencionado en otras charlas, en esta ubicación parasagital hay una mayor incidencia de meningiomas atípicos y meningiomas malignos, lo que digamos va a dificultar el seguimiento posteriormente, y digamos que también limita los grados de resección. En cuanto a la clasificación, podemos clasificar los tumores parasagitales por su sitio, la ubicación y por la invasión al seno. Para hablar un poco de esto, hay que recordar cómo la anatomía del seno sagital. Vamos a ver que esto es una estructura vascular, un seno dural. Se va a extender entonces desde el foramen ciego a nivel de la base del canal anterior en la apófisis cresta galli, y va a tener un curso posterior hasta la tórcula, la confluencia de los senos a nivel posterior. Este va a tener en un corte, si lo vemos en un corte coronal, una disposición triangular, y va a recibir entonces desde su inicio en la base del canal anterior, va a aumentar de grosor progresivamente, siendo muy delgado en la zona anterior, y aumenta posteriormente su grosor hasta la confluencia de los senos, en donde ya su grosor y las confluencias son más significativas. Va a recibir entonces una serie de aportes o tributarios venosos de diferentes estructuras anatómicas, ¿cierto? Hay venas de diferentes tipos que van a drenar al seno. Tenemos venas frontales. Estas se van a dividir entonces en un grupo anterior, un grupo medio y un grupo posterior. Se dice que más o menos en la parte de la convexidad hay de 8 a 12 venas por cada hemisferio que van a drenar a estas. En el lado no dominante, usualmente el derecho, tenemos una vena anastomótica superior o vena trolar, que usualmente es la más grande, es la dominante. Y en el hemisferio dominante o izquierdo, usualmente trolar no tiene un calibre tan extenso. Vamos a tener una vena central o rolándica, que es de suma importancia, y unas venas parietales y occipitales. Además de estas tributarias venosas, tenemos una serie de lagos o senos, pues algunas venosas durales adyacentes al seno sagital, que van también a drenar al mismo, principalmente en la zona del tercio medio del seno. Acá es donde vemos que gran parte del drenaje venoso va a ocurrir en relación a la sutura coronal, y esto cobra pues relevancia más adelante. Aquí vemos entonces un esquema ya con lo que sería las estructuras venosas y arteriales. Vemos el seno sagital superior y cómo trolar, la vena anastomótica superior, va a comunicarse con la vena silviana o la vena superficial media, para luego drenar a la B y posteriormente al seno lateral.
todas estas conexiones venosas van a ser de suma importancia, ya que en los meningiomas de parasitales el cuidado de las estructuras venosas es fundamental. Acá vemos un esquema de cómo sería más o menos animado las zonas de territorio vascular drenadas por estas estructuras venosas. Entonces vemos que gran parte del drenaje venoso del hemisferio, pues en su vista lateral y medial, está dado principalmente por venas corticales, que son tributarias al seno sagital, una extensión siempre considerable de trolar, como vemos acá también en la cara medial. Acá ya tenemos un corte axial, esto ya es a nivel supratentorial, desde que inicia las porciones basales del frontal y el occipital, vemos que corresponden a porciones del seno sagital y las venas corticales. Lo que es lóbulo temporal y las estructuras de línea media subcorticales van a corresponder a drenajes venosos profundos y por ejemplo, las tributarias de la B, pero todo lo que es la porción lateral y medial de la corteza entonces va a ser drenada por estas venas corticales, trolar y el seno sagital superior, por lo que sacrificar alguna de estas estructuras en cirugía pues va a tener desenlaces y potenciales infartos venosos con transformación hemorrágica en zonas altamente elocuentes. En unas revisiones que realizaron Apuso y Yamamoto de las estructuras anatómicas normales o el árbol anatómico venoso normal, ellos revisaron cada uno 100 arteriografías en fase venosa. Apuso encontró que dentro de estos 100, el 70% del drenaje venoso parasagital ocurría en una zona que era 2 centímetros posterior a la sutura coronal y apenas el 32 centímetros anterior. Y Yamamoto encontró algo similar, y básicamente era que el 50% de los tributarios al seno iban a ingresar en ese sector cercano a la sutura coronal, pero de estos la gran mayoría, casi un 80%, se iban a ubicar posterior a la sutura coronal. Entonces aquí es donde vemos cómo esta relación entre la sutura coronal y el seno nos marca la zona de, digamos, un límite de seguridad para nosotros hacer resecciones o ligaduras del seno. Vamos a ver más adelante, pues no es definitivamente seguro ligarlo del todo en ningún sitio, pues siempre van a haber variantes anatómicas, pero en su tercio medio hay un alto riesgo de comprometer el drenaje venoso y llevar a consecuencias catastróficas. Acá vamos entonces una angiografía en su fase venosa, tenemos el seno sagital y en las flechas está señalada entonces las diferentes tributarias venosas que confluyen al seno y específicamente la relación de estas con las posterior a la sutura coronal es donde ingresan la gran mayoría de las venas de gran calibre. Ya una vez hablando de esto, vamos a entrar propiamente a la clasificación. Recordar entonces lo que habíamos mencionado de la distribución del seno. Entonces, los meningiomas inicialmente los describió Cushing y Oliver Crona en relación a la sutura coronal. Esta es la clasificación actual de la ubicación. Básicamente los dividimos en 3 tercios. Los meningiomas parasitales del tercio anterior van a ir entonces desde la cresta galli a la sutura coronal, más o menos corresponden a un 12%. Los del tercio medio van desde la sutura coronal a la lambdoidea y son la gran mayoría, el 70%. Y los de tercio posterior van de la lambdoidea a la tórcula, a la confluencia de los senos, y corresponden más o menos a un 18%. Vamos a ver que la distribución tiende a ser un poco más hacia la derecha, pero también pues es, digamos, muy similar, y cruzan línea media e invaden el seno de forma bilateral hasta en un 7%. Ya pasando a la clasificación según la invasión al seno, la clasificación original de Bonan y Brocchi describía 5 tipos de invasiones al seno, independientemente del tipo de invasión. Se dice que hasta un 50% de estos meningiomas parasagitales pueden tener algún grado de invasión al seno, lo cual es muy importante tenerlo presente para la cirugía. Y digamos que la clasificación más aceptada, la más conocida, es la de Sindovia-Alvernia. Esta clasificación entonces va a dividir a los meningiomas parasagitales en 6 tipos. El tipo 1 se comporta como un meningioma en cualquier otra ubicación, meningioma, por ejemplo, de la convexidad, en donde va a haber se va a adherir el meningioma a la pared lateral del seno, pero no la va a invadir. En el tipo 2 vemos que el tumor invade el receso lateral, en el 3 invade la pared libre ipsilateral al seno, en el 4 va a haber una invasión de la pared, el receso y el techo, y en el 5 y en el 6 ya hay una oclusión del seno. La diferencia es que en el 5 hay una pared libre, en el 6 hay una oclusión, un englobamiento completo de las paredes del seno sin pared libre. Ya entendiendo un poco más sobre esta clasificación, pues vamos a ver un poco de la clínica. Curiosamente, como se ha visto en otros meningiomas, en otras ubicaciones, hay un gran número de estas lesiones que son asintomáticas o que son encontradas de forma incidental. Esto digamos que es una excepción en este tipo de meningiomas. Hay un gran porcentaje de ellos que van a ser
La gran mayoría van a ser sintomáticos, apenas un 30% son asintomáticos y esto principalmente se debe, es porque como habíamos visto, la gran mayoría se van a ubicar en el tercio medio del seno, lo cual tiene una relación con la zona rolándica en el área motora y sensitiva, por lo que los síntomas, digamos, van a ser más marcados de forma temprana. La relación a los síntomas siempre va a estar muy dada en relación a esta fisura rolándica y como vamos a ver, no es frecuente que cursen con síntomas del miembro inferior de forma temprana. En los meningiomas del tercio anterior, lo más común va a ser ver convulsiones, cefalea es el principal síntoma en general de todos los meningiomas intracraneales. Puede haber cambios del estado mental como síndromes frontales y en general tienden a ser cursos más larvados como los posteriores. Los del tercio medio van a ser los más sintomáticos y estos específicamente van a debutar o por crisis focales, que clásicamente descritos como la marcha jacksoniana, como son lesiones ubicadas en la región medial, empiezan con descargas epilépticas focales del miembro inferior y progresan hacia el torso, mano y progresivamente la boca. Luego, en algunos otros casos se puede presentar como monoplejías o pie caído contralateral, por lo que en muchos de estos casos el diagnóstico puede ser tardío. En los mínimos del tercio posterior pueden haber síntomas visuales como hemianopsia, cambios del estado mental y como son similares a los anteriores, son un poco más larvados. Antes se describía la protuberancia de la calota media como un signo de estos meningiomas parasitales gigantes. Sin embargo, a medida pues, que hemos tenido, digamos, aumento en las tasas de detección por resonancia y mejorías en estas ayudas, se ve menos este tipo de lesiones. Probablemente también hoy en día esta lesión pudiera corresponder más a un tumor fibroso solitario u otras entidades de un poco más diferentes. En cuanto al diagnóstico imaginológico, la resonancia cerebral contrastada sigue siendo el estándar de oro. Esto siempre se le debe sumar secuencias de angioresonancia, específicamente venoresonancia, para recordar los tumores, los meningiomas son isointensos al T1 y superintensos en T2 y con un realce homogéneo que puede restringir en algunos casos. Aquí vemos diferentes cortes. En la primera vemos una tomografía en un corte coronal, una lesión hiperdensa en relación al ángulo parasagital, hipointenso en el T1 con realce homogéneo al contraste, presencia de cola dural. Y si vemos la reconstrucción en esta secuencia de fase de contraste 3D por venoresonancia, vemos que hay una pérdida del flujo del llenado del seno sagital en esa porción media que ocupa el tumor, lo cual nos podría indicar que no hay permeabilidad del seno en ese segmento o que hay una oclusión parcial. Además, vemos algunos grados de colateralidad adyacente que puede decir que allá hay algo de tributarias venosas que están drenando esa porción ocluida. Esto es muy importante, siempre evaluar el grado de anastomosis venosas colaterales, ya que a medida que estas lesiones parasitales crecen, tienden a ocluir y a trombosar parcialmente el seno. En lesiones pequeñas esto probablemente no sea así, pero a medida que el tumor va aumentando de tamaño, cada vez más hay mayor oclusión, a mayor oclusión, mayores anastomosis, y esto es fundamental en el planeamiento quirúrgico, ya que ocluir o sacrificar una de estas venas colaterales es catastrófico, entonces siempre se debe tratar de evaluar este grado de anastomosis. Entonces, acá traigo un artículo de Acta Neuroquirúrgica del 2023 hablando qué tan útil es esta resonancia en el planeamiento de estos meningiomas parasagitales. Ellos tomaron 27 pacientes con meningiomas en esta ubicación y trataron de evaluar la presencia de colateralidad y permeabilidad del seno en las imágenes preoperatorias comparándolo con luego lo que se encontraba dentro de cirugía. Encontraron que las secuencias más útiles para evaluar la presencia de colaterales y permeabilidad del seno van a ser el T2 y el T1 con contraste. En cuanto a permeabilidad del seno, de los pacientes con que preoperatoriamente el seno se habían diagnosticado como ocluido, solamente uno se encontró que era un permeable en cirugía. El resto, los que se habían diagnosticado como abiertos, todos se consideraron pues abiertos en cirugía. No hubo pues como casos de que el seno se veía abierto en resonancia y después estaba ocluido en cirugía, lo que nos deja una sensibilidad del 100% digamos, evaluar oclusión y una especificidad del 93%, lo cual es muy elevada. Sin embargo, no es del todo el 100 para cada uno, por lo que siempre hay que tener cuidado específicamente en lesiones grandes que tienen una oclusión, una ocupación importante del seno, en donde puede haber sospecha de que el flujo sea lento o bidireccional. En esos casos, la indicación es hacer arteriografía. Cuanto a las indicaciones, perdón, para la evaluación de colateralidad, mm, por ejemplo, las resonancias que evaluaban colaterales preoperatorias y se identificaban por resonancia, se encontraron de ausencia de estas en cirugía en 3 casos y en muchos casos en donde la resonancia no los veía, sí estaban presentes en cirugía, por lo que la sensibilidad y la especificidad de la resonancia para evaluar colateralidad, digamos que no es
tan favorable es más o menos del 40 y una especificidad del 78%. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que estas son las tres principales limitaciones de la angioresonancia. Entonces, en la evaluación de estas lesiones, primero es el aporte arterial de estos tumores. Pues esto, a pesar de que los meningiomas se nutren principalmente por ramas durales y, y pues y del óseas también diploicas, hay un porcentaje de la nutrición de estos tumores que viene de perforantes piales, que para el caso de estas lesiones van a ser principalmente pues de todo el complejo de la cerebral anterior, específicamente en las porciones pericallosas y calloso marginal. Pueden haber ramas piales que lo nutren, que no van a ser, digamos, fácilmente observables por angioresonancia. Para estos casos siempre está indicada la arteriografía, y en los casos en que haya dudas con la permeabilidad del seno, como había mencionado, con obstrucciones de alto grado, puede no ser 100% efectiva. A su vez, en la posibilidad de establecer colateralidad. Entonces, aquí es donde surgen estas indicaciones de arteriografía, es principalmente evaluar y definir si el seno sí es efectivamente permeable, determinar cuáles son las tributarias al tumor y la ubicación de las venas de drenaje. Ya habíamos hablado un poco previamente sobre las indicaciones de esta. Estos son algunos de los signos de oclusión angiográfica pues, que se puede ver en estos tumores. Uno es la falta de visualización del segmento. Dos es la imposibilidad de que las venas alcancen el seno o que tengan un vaciamiento retardado en el sitio. Puede haber una inversión del flujo venoso normal, entonces pueden haber canales venosos que van del sitio a otras estructuras venosas como el seno lateral o a la vena silviana, y describen un signo que es la depresión de la vena talamoestriada, principalmente en lesiones anteriores, llamado el cierre del ángulo venoso. Aquí vemos entonces una arteriografía en su fase venosa, en donde vemos unas colateralidades prominentes, hay una falta de opacificación en la unión del tercio anterior con el medio del seno, y vemos unas venas que drenan y conectan entonces la porción posterior del seno con la B y con la vena silviana. Bueno, ya habiendo revisado esto, entonces nos preguntamos cuándo tratar estos meningiomas. En general, las indicaciones de cuándo tratar meningiomas ya se habían mencionado también en otras charlas. En general, no hay mucha diferencia. Tenemos tres opciones: observar, dar radiación de cualquier tipo, sea radiocirugía o radioterapia fraccionada, o operar. Entonces, tenemos varios algoritmos para la toma de decisiones. Ya también se ha tratado esto. Ya habíamos hablado un poco de la calculadora IMPACT, el algoritmo CLASS, y teníamos las recomendaciones de Almepti, que se basan básicamente en la edad del paciente, el estado clínico, el tamaño de la lesión, los síntomas y la presencia de edema. Entonces, esto no varía mucho. A quienes se observan: pacientes asintomáticos, pacientes mayores, lesiones pequeñas, que la condición clínica no lo permita o por preferencia, y que no tengan edema. Para radiocirugía, ¿quiénes? Pacientes asintomáticos, lesiones intermedias, muy importante las lesiones residuales, como vamos a ver en estos tumores, sí que es importante esto, o pacientes que no sean candidatos a cirugía, ya sea porque su condición no la permite o por preferencia del paciente. ¿Quiénes a cirugía? Pacientes sintomáticos. En estos casos es muy importante tener en cuenta esto, ya que muchos de estos tumores no alcanzan un tamaño muy grande, sino que los síntomas son marcados aún con con el tumor en tamaños pequeños, específicamente cuando se habla de epilepsia. Entonces pueden haber crisis refractarias, en donde la indicación de llevar al paciente a cirugía es más por una cirugía pues resectiva pues de epilepsia. Cuando su condición clínica lo permita, lesiones grandes obviamente, que tengan edema o que evidencien crecimiento. Ya habíamos también hablado un poco del crecimiento, más o menos 2 a 5 milímetros en un año, un cc o 15%, se considera todo crecimiento significativo. Para meningiomas parasagitales hay dos puntualidades que hay que hacer: cuándo ir por una resección radical o un gross total resection. Generalmente uno prefiere hacer este tipo de resecciones en donde va a entrar a resecar la porción intrasinusal del tumor cuando el seno efectivamente uno tenga certeza de que está completamente obliterado y que el flujo colateral sea lo suficientemente robusto para haber establecido un drenaje venoso del sector en el tiempo. De lo contrario, la tendencia, digamos, actual, previamente se hablaba mucho de técnicas de resección radical con reconstrucciones venosas, perdón, lo cual, digamos, ha cambiado a través de los años, obviamente por los avances en radiocirugía, en el seguimiento imagenológico, y todo esto ha llevado a que hoy en día se prefiere un poco más hacer resecciones un poco más conservadoras, resecciones subtotales, en donde se reseca gran parte o la mayoría pues, de la lesión, o toda la lesión extrasinusal, lesiones que tengan pues, el seno no parcialmente permeable, y se deja una lesión o una parte del tumor dentro del seno, que luego o se sigue o se le da algún tipo de tratamiento adyuvante, ya sea radioterapia fraccionada o radiocirugía.
En general, los objetivos de la cirugía no cambian con el resto de los meningiomas: obtener la máximo grado de resección con la menor morbilidad y la menor grado de disfunción neurológica posible. Siempre, nunca es muy importante tener en cuenta que el grosor de resección nunca se debe hacer a expensas de la función neurológica, y en estos tumores eso es muy importante. Sabemos que los objetivos de obtener, por ejemplo, una resección grado cero es muy improbable para este tipo de lesiones, obviamente porque tener márgenes durales de 2 centímetros, si estamos, digamos, en la porción posterior o en la unión de la tórcula, es algo improbable, pero digamos que lo que buscamos entonces en esos casos que no es posible hacer esto es al menos lograr un Simpson 1, y en la mayoría de los casos va a ser un Simpson 2 con coagulación entonces de estas porciones. Algunos casos únicamente se valida el efecto de masa, y lo más importante también obtener muestra para el diagnóstico para luego guiar el tratamiento según los diferentes algoritmos. Cuanto ya hablar un poco más de la parte quirúrgica, en cuanto a la posición y la incisión, los meningiomas del tercio anterior, entonces, la mayoría de los casos se van a abordar en pacientes en decúbito supino. La cabeza puede estar algo flexionada o elevada, posición de Fowler. La incisión no estándar depende del tamaño, ¿cierto? Generalmente pueden hacer incisiones bicoronales, o en tumores más pequeños hacer unas incisiones a nivel de la coronal, un poco más restrictivas, incisiones lineales que atraviesen obviamente la línea media. Para lesiones de tercio medio, entonces obviamente depende de la ubicación. Se puede preferir posiciones de cúbito con la cabeza rotada, o de park bench puede ser otra opción. Siempre es muy importante acá tener presente que el tumor debe estar mirando siempre hacia abajo para favorecer la retracción cerebral por gravedad y, digamos, el drenaje pues, de la sangre del campo quirúrgico. Entonces, siempre el tumor debe ser la porción más alta de la cirugía para permitir entonces el descenso y la retracción del cerebral por gravedad. En general, en este tipo de lesiones de tercio medio se prefieren, a pesar de que las incisiones en herradura tienen más número de complicaciones en cuanto a los problemas de la herida por infecciones, dehiscencia o necrosis pues por daño del colgajo, son incisiones muy versátiles para este tipo de lesiones, ya que permiten cruzar línea media, permiten obtener un buen injerto de pericráneo y dan una muy buena exposición en estos casos. Sin embargo, también se pueden utilizar incisiones lineales. En lesiones de tercio posterior, usualmente hay varias formas de posicionarlos. La posición de cóncoro prono es una opción. Pacientes semisentados, digamos, la gran virtud de esta posición es que da algún grado de retracción cerebral por gravedad y permite mantener un cambio quirúrgico más seco, con el riesgo, obviamente, del embolismo aéreo. La posición de park bench también podría ser una opción con la cabeza más rotada en oblicuo, y las incisiones en general se pueden preferir incisiones de línea media lineales, un poco lateralizadas, o incisiones igualmente en herradura, como habíamos mencionado. Cuanto a la craniotomía, hay varias formas de realizarlas, ya sea hacer trépanos sobre el seno o a ambos lados del seno y posteriormente unirlos. Digamos, esto ya es más preferencia del cirujano, pero algo muy importante es que siempre recordar que se tiene que tener una visualización directa de la pared del seno en la disección. Este es el principio principal en ese tipo de craniotomías. En general, uno trata de centrar el colgajo óseo sobre todo el tumor y tratar de dejar unos límites, usualmente 3 centímetros de margen anterior y posterior del tumor. Siempre debe cruzar la línea media y exponer el hemisferio contralateral al menos 2 centímetros por encima del seno o más allá de la extensión del tumor en caso de que se extienda al otro lado, cualquiera de los dos que sea lo más lateral. Estas son algunas de las formas entonces de hacer las diferentes cranotomías cuando se va a realizar cranotomía sobre el seno, realizar trépanos sobre todo el seno. La decisión de realizar trépanos más laterales o no ya depende pues del cirujano, a su vez como la preferencia en los cortes. Lo importante es siempre mantenerse, digamos, el corte sobre el seno o la que pase sobre o, digamos, en relación a él, debe ser siempre el último corte. Aquí, pues, como está ejemplificado en las diferentes imágenes, son diferentes formas de realizarlo. En cuanto a estos son cranotomías más pequeñas, para cranotomías más grandes se pueden realizar hasta 3 trépanos. Siempre se liberan entonces las paredes, la dura entre los trépanos del seno, y siempre recordar realizar estos cortes de último para poder tratar de obtener control vascular en caso de que haya una lesión dural. Para los meningiomas de la convexidad anterior que están ubicados frontales basales, siempre tratar de realizar los trépanos más alejados de la frente por las, obviamente, cuestiones cosméticas, y ya, pues, obviamente, la representación de si pasaron o línea media depende mucho del tipo de lesión y las preferencias del cirujano. Cuanto a, en algunos casos, estos tumores van a invadir la dura y el cráneo, por lo que muchas veces para poder obtener control vascular temprano del seno va a ser necesario dejar una porción de hueso adherida al tumor
o tratar de realizar una disección pues juiciosa con diferentes tipos de disectores. En caso de que haya sangrado del seno, siempre recordar tener estas esponjas de gelatina como el Espongostán o el Gel Foam y aplicarlas con presión y paciencia. Esto usualmente hace que el sangrado pare en caso pues, de lesiones del mismo. Ya pasando entonces a la resección tumoral, para este tipo de lesiones parasagitales se divide la resección en dos tipos, la resección es cortical y la resección sinusal o la porción que está propiamente adherida al seno. Entonces, en cuanto a la resección cortical, no varía mucho los diferentes tipos de meningiomas, el plan o los principios es hacer una devascularización temprana, una coagulación de estos anexos durales, ir devascularizando todo este aporte del tumor. Luego, iniciar con una disección extracapsular meticulosa, tratando de identificar este plano aracnoideo, esa interfaz entre el cerebro y el tumor, ir separándola con cotonoides y ir dividiendo y coagulando esta serie de estructuras venosas, respetando, como regla general, como se ha mencionado siempre, no se puede sacrificar ninguna vena, ninguna arteria ni ninguna vena específicamente en estos casos, a no ser de que se confirme que sea una arteria nutricia o una vena de drenaje del tumor. En ese tipo de tumores es específicamente cierto tener mucho cuidado con las estructuras en la porción más inferomedial del tumor, principalmente porque se pueden encontrar la pericallosa o la callosa marginal y las venas de drenaje colaterales, en caso de que el seno esté ocluido, es fundamental preservarlas por el altísimo riesgo de infartos venosos en estos casos. En tumores pequeños se puede intentar hacer una resección en bloque siempre y cuando la invasión al seno lo permita, y en tumores mayores casi siempre va a requerirse hacer un debulking inicial seguido posteriormente de la disección por el plano. Una vez se identifica el plano en la región cortical adyacente al parénquima y se busca el plano del tumor en la porción lateral al seno, entonces se pasa a la porción ya propiamente asociada a la invasión al seno. Antes de hablar un poco de la invasión al seno, traigo este artículo que habla sobre la clasificación de estas venas peritumorales en meningiomas de la convexidad y su relación con los infartos venosos. Entonces, este es un artículo de World Neurosurgery publicado en China. Tomaron 57 pacientes con meningiomas parasagitales que tenían una clasificación de Sindow de 1 al 3 y meningiomas de la convexidad que fueran cercanos al seno y de tamaño mediano. Y evaluaron la disposición de estas venas y la relación con el infarto venoso. Como tasas generales globales en la literatura describen incidencias de lesiones venosas que van desde el 2 al 30%, pero puntualmente la incidencia del infarto, que es lo que más nos interesa, es más que todo del 2 al 3% en la literatura. Los meningiomas grandes, este se aumenta un poco hasta el 6% y el principal factor de riesgo siempre para lesión venosa y infarto venoso va a ser tumores o meningiomas de la línea media. Para este artículo, entonces, estas fueron las diferentes clasificaciones de las venas. Ellos las dividieron en tres tipos. Las venas tipo A eran las que rodeaban la periferia del tumor, que eran la gran mayoría. Las tipo B es donde la vena principal estaba en la porción más ventral del tumor, por debajo del mismo. Y en las tipo C, la vena estaba dorsal o por encima del tumor. De los tres tipos, siempre fueron más frecuentes encontrarse este tipo de configuraciones en el tercio medio, como lo habíamos visto, luego tercio anterior y por último los del tercio posterior. Acá hay diferentes imágenes tomadas pues, del artículo de las diferentes clasificaciones de estas venas. Acá vemos entonces una vena peritumoral tipo A que rodea la periferia del tumor y estos son dos pacientes distintos en donde se realizó la resección. En muchos casos no es posible hacer despegar completamente la vena sin sacrificarla o sin tener un desgarro, una laceración, entonces realmente en estos casos es preferible, de hecho, dejar una porción de tumor adherida a estas estructuras venosas a, digamos, sacrificarla con las, digamos, consecuencias que va a tener. Esta es una lesión una vena tipo B, en donde va a estar en la porción más ventral del tumor, recordar hacer siempre esta disección y tratar de preservarla, y las tipo C es donde la vena va a estar dorsal al tumor. En estos casos sí que es importante, ya que es difícil hacer la disección aracnoidea en estas venas, ya que las paredes son friables y es fácil, digamos, lesionarlas haciendo la disección. Entonces es preferible dejar una porción de tumor adherido y no llevar al paciente después a estas complicaciones. Entonces, ¿qué vieron en este artículo? La tasa de infarto para ellos en esta revisión fue incluso mayor que en la literatura, lo que también habla de, pues posiblemente hay un subregistro y no se, pues no se habla suficientemente de estos infartos venosos. Para ellos fue el 10%, de esos 56 pacientes, 57 pacientes, 6 tuvieron lesiones venosas, la mayoría fueron propiamente meningiomas parasagitales, 5 de ellos y apenas uno fue de la convexidad. De estos 6 casos, 5 ocurrieron en el tercio medio y uno en el tercio anterior. ¿Qué es lo importante? Mirar en los desenlaces de estos pacientes, vemos que a los 6 meses
2 pacientes tuvieron una discapacidad severa y uno falleció, y apenas 3 tuvieron una buena recuperación, lo que nos habla de una morbilidad siempre considerable. Entonces, ya habiendo hablado un poco de esto, finalmente vamos a pasar a cómo se debe hacer la resección de estos tumores cuando hay invasión del seno. Entonces, basados en la clasificación de Sindow que mencioné al inicio, en los tumores tipo 1 son tumores que se comportan, como ha mencionado, similar a los meningimas de la convexidad. Se hace una resección completa del tumor, se hace una liberación parcial del tumor de la pared del seno, ya sabemos que no la compromete, entonces se puede despegar, digamos que con seguridad, usualmente con un cotle, ir haciendo coagulación de estas adherencias. Y básicamente en estos casos, digamos, es mucho más fácil, este es el caso ideal. La tipo 2 es donde hay invasión del receso lateral. En estos casos hay varias opciones. Digamos que, como había mencionado, la tendencia hoy en día es en muchos de estos casos dejar remanentes tumorales dentro del seno y darle seguimiento o tratamiento adyuvante posterior, pero están descritos las diferentes formas de cómo tratar cada uno de ellos. Entonces, para el del tipo 2 puntualmente, se mencionan diferentes formas. Una de ellas es resecar toda la posición intrasinusal y luego hacer una rafia primaria con sutura, no, sin ocluir obviamente completamente el seno, simplemente cerrando el receso lateral con una sutura pues común y corriente. La otra opción, y esto lo describe Sindow en sus descripciones originales, es la utilización de clips de aneurisma. Estos son clips de Sujita en ángulo, pues, clips curvos, perdón, en ángulo recto, en donde los utiliza primero como control vascular, hace la resección de la porción del tumor dentro del seno y luego lo reposiciona para que garantice flujo parcial a través del seno y ocluya entonces la porción donde se realizó la sinusotomía. Esta sería la otra opción, resecar toda la porción del receso y hacer una rafia primaria. En las tipo 3, donde hay invasión a la pared libre, una opción es hacer una resección de la porción intrasinusal, y en los casos en que sea posible hacer una plastia de la hoz de la dura madre que no está invadida por tumor y está obviamente libre de seno, se repliega la hoz hacia arriba y se hace un parche venoso con la hoz del cerebro con una rafia primaria. O se podrían utilizar parches como parches de vena, por ejemplo, injertos de esa vena, de la fascia temporal, o inclusive injertos artificiales que, como vamos a ver, estos tienen más número de complicaciones en la literatura. En las lesiones tipo 4, donde hay invasión ya entonces de la pared lateral, el receso y el techo, las descripciones originales de Sindow describe, por ejemplo, para estos tumores que invaden parte del seno sagital, la presión peritorcular, realizar una sinusotomía y la introducción de un catéter siliconado que sirva de bypass para el seno. Posteriormente se hace una resección de la porción intrasinusal del tumor dentro del seno, se ocluye temporalmente las porciones que se van resecando de tumor con pledgets de Surgicel, tacos de Surgicel, para evitar pues, obviamente el sangrado masivo. Y una vez ya finalizada la resección completa de la lesión intrasinusal, se hace una reparación con una plastia, ya sea de las diferentes que mencioné, se hace la rafia y posteriormente se retira el bypass y se cierra la sinusotomía donde se realizó el mismo. Esta sería entonces la forma en la que se realizaría la reconstrucción. Obviamente, las tasas de morbilidad de complicaciones de este tipo de reconstrucciones no es despreciable. Acá damos un ejemplo más ilustrado. Se realizaría entonces una craneotomía estándar, exponiendo ambas partes del seno. Se hace la apertura dural con base sobre el seno. Se puede obtener una injerto de facial temporal autólogo o parche de safena o los parches sintéticos como el Gore-Tex. Estos en general se desestiman, no se deben utilizar los parches sintéticos a mayores tasas de trombosis. Y una vez abierto se hace la sunisotomía, se ocluye el seno temporalmente con los pledgets de Surgicel para evitar precisamente el sangrado masivo, se reseca la porción intrasinusal y luego se hace la rafia y reconstrucción pues, con el injerto venoso. En cuanto a estas reconstrucciones de seno son muy peligrosas, digamos que hasta en manos expertas las tasas de complicaciones son muy altas, se dice que tiene una mortalidad hasta el 3% y una morbilidad cercana al 10%, y esto pues con déficits considerables. En casos de injertos venosos propios, las tasas de trombosis pueden ser tan altas como el 50%, y con injertos artificiales como estos parches de Gore-Tex pueden ser hasta el 100%. Para las lesiones tipo 5 y tipo 6, en donde hay oclusión del seno, hay varias opciones. Si las lesiones están ubicadas hacia la porción más anterior del seno, una opción es ligarlo y resecar el tumor con el seno en su porción completa, siempre y cuando se establezca que no hayan colaterales importantes en esta zona o no se sacrifiquen durante la ligadura del seno. Pero en las lesiones que están ubicadas hacia el tercio medio, hacia el tercio posterior, ligar el seno y dejarlo sin reconstrucción es riesgoso. Entonces, esta es la descripción original de Sindow también
hace una resección en la ligadura del seno, resección en bloque del tumor con la porción del seno infiltrada y hace una anastomosis con un injerto de safena y una anastomosis término-terminal utilizando pues esas porciones ocluidas con unos clips temporales. Otra opción que describen es hacer bypass sino-yugulares con bypass del seno sagital a la yugular interna para casos en donde también haya oclusión pues, parcial del seno y no se puede hacer un sacrificio, por ejemplo, en el caso de meningiomas peritorculares. En cuanto finalmente ya hablar un poco sobre qué tan seguro es hacer la oclusión de los senos, se dice, y uno lo que lea y lo revisa a través de la literatura, recomiendan que las ligaduras del seno anteriores a la sutura coronal se podría hacer de forma segura y siempre que uno vaya a ligar el seno posterior a la sutura coronal, específicamente posterior a trolar, digamos que lo debe evitar, ya que el desenlace siempre puede ser un infarto venoso severo. Una cosa importante de tener en cuenta es que no todo es regla pues, en medicina. En estos casos, por ejemplo, aquí vemos esto es una variante anatómica, un paciente que tiene una vena silviana, una vena superficial media prominente que drena gran parte del territorio del seno a la porción anterior. En este caso específicamente no se podría hacer una ligadura del seno en su porción anterior, ya que sería equivalente a ligar el seno en su porción de más media en una vena, por ejemplo, inmediatamente adyacente a trolar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, estaría contraindicada la ligadura del seno en su porción anterior. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta. Esto fue finalmente uno de los cuestionarios que le hizo Sindow a 50 neurocirujanos expertos franceses, evaluando, digamos, el riesgo de qué venas y qué estructuras se podían sacrificar de forma segura. Digamos que el consenso es muy similar y depende más que todo de la ubicación y el calibre. En general, todas las venas de alto calibre nunca se deben ligar, el riesgo es altísimo. Las únicas venas se podrían ser las venas de calibre pequeño. Usualmente, las venas, si son anastomóticas, siempre si se pueden dividir, es en el hemisferio dominante. Sabemos que trolar es más grande en el hemisferio no dominante y más anteriores siempre van a ser obviamente menor riesgo. Finalmente, el cierre y la reconstrucción, recordar, asegurar un cierre dural con plastia, generalmente hermético, retirar la porción de tumor que esté adherida al hueso en caso de que no sea posible una cranioplastia en su defecto. Y finalmente, para recordar algo que ya había mencionado en las charlas previas sobre los algoritmos de manejo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta acá, ya que como veíamos hay una mayor incidencia de lesiones tipo atípicas y malignas en estas ubicaciones de tumores. Entonces, recordemos que para histologías grado 1, grado 2 y grado 3 con gross total, grado 1 con resección total y resección subtotal y grado 2 para resección total, el manejo usualmente es observar. Para grado 2, cuando la resección es subtotal, siempre se debe dar manejo ayudante, a su vez para grado 3, independientemente del tipo de resección, ya sea subtotal o total. Esto es muy importante tenerlo presente. Y finalmente, la resolución del caso. Este paciente se llevó entonces a resección, un abordaje en park bench, se le hizo una craniotomía adyacente al seno, amplia, era una lesión de 5 centímetros, se hizo entonces inicialmente una devascularización, un debulking de la porción cortical, se identificó el plano aracnoideo, un tumor que invadía parcialmente el cerebro, y se logró hacer luego resección completa de la porción adherida al seno, se le hizo resonancia postoperatoria. Este era un Sindow 1, el caso pues más ideal, y el paciente pues tuvo una muy buena evolución. Esta fue el resultado de la patología, como vemos, un meningioma grado 2, lo cual nos reafirma que hay mayor incidencia de lesiones diferentes en estos sitios. Finalmente, mensajes para llevar a casa, recordar que la cirugía del meningioma parasagital es una cirugía de preservación de vena. Los meningiomas anteriores uno podría considerar ligar el seno, sin embargo, recordar esas diferencias desde el punto de vista anatómico. Preferir realizar resecciones extrasinusales dejando remanente intrasinusal y un paciente intacto a un gross total resection, una resección radical y un infarto venoso en un paciente con un déficit. Tener siempre cuidado evaluando este flujo colateral en resonancia y la permeabilidad del seno. Recordemos que no es 100% específico para colaterales ni para oclusión del seno. Y recordar que el tamaño es importante en cuanto a la colateralidad. Mayor tamaño del tumor va a dar mayor colateralidad. Operar tumores muy pequeños, el riesgo de que haya una lesión venosa y el paciente tenga un déficit o un infarto venoso es demasiado alto. En tumores más grandes esto es menor. Y el último mensaje, siempre recordar en estos tumores, cuidar siempre las venas. Muchas gracias. Santiago, excelente exposición. Muy clara, yo no tengo ningún comentario. Axito, si tiene algún comentario, adelante. O Daniel, que están conectados. Santi, no, súper bien. Es que uno, weón, se queda con vos como sin saber ni qué preguntar porque resolves todas las dudas. Básicamente, si vos tenés un De acuerdo. meningioma
un meningioma grado 2, o sea, operaste un meningioma, te llegó la patología al mes y la patología es grado 2. ¿En qué momento le haces la resonancia de control, Santi? Profe, idealmente a las 3 meses posoperatorio, Y en cambio, si es grado 1, lo a las mismo, 12 ¿ok? semanas más o menos. Y si es grado 1, lo mismo, o uno puede contemporizar Sí, más. sí, profe, pues realmente para el seguimiento radiológico, Porque yo he visto que uno, para el como que si seguimiento es grado 1, se queda muy en tranquilo el... y normalmente pues pide una resonancia al año. Eh, He visto pues como que Exacto. es una conducta como muy, tal vez, no sé si la literatura tenga en cuenta eso, pero pues nosotros hacemos una resección de un meningioma, la patología llega, reporta un meningioma grado 1, uno como que no se estresa y pide una resonancia en un año. Pues si es grado 2, pues bueno, ese es un concepto ahí importante, independiente de la ubicación del meningioma, y esos hacen mucha más recidiva y recordar pues que un meningioma grado 2 en el que no haya una resección completa debe ir a radioterapia. Si estoy correcto o tenés un Sí, concepto señor. distinto. No, sí, señor, así es. Ahí lo había puesto en el algoritmo. Todos los Ah, mínimos grados exacto. con resección Porque subtotal siempre deben recibir manejo adyuvante. sí, ese es como una, eh, un concepto como para dejar claro que he visto ahí, digamos, como algunos tumores que uno desestima un poco y esos grados lo sorprenden a uno, o sea, uno queda tranquilo y en pocos meses vuelven igual o más grandes que como eran inicialmente. Ese era como un aporte ahí que tenía. De resto, Profe, no, pues muchas gracias. nunca he visto una cirugía de reconstrucción del seno sagital. No sé si alguien la ha visto, pues porque una cosa es uno leerlo y otra cosa ya es uno ir y hacer, poner el bypass pues con la sonda. Bueno, eso se me hace muy complejo. Eh, es pues muy interesante. Yo en realidad no tengo ninguna experiencia en eso. No sé si alguien la tenga que nos cuente cómo se hace y cómo le ha ido, porque se me hace que es bastante difícil. Sobre todo porque cuando uno liga el seno, pues la porción que uno quita, pues también se van las venas corticales. Entonces, eh, pues ya hay una porción ahí venosa que es imposible recuperar. Entonces, yo no sé si eso sí sea una cirugía que tenga eh, pues como alguna utilidad, si sea benéfica para los pacientes. En esos me quedaría con la opción de mejor dejar un residual, mejor un residual con un paciente bien y no una foto muy bonita, trabajar para el fotógrafo y el paciente bien jodido. De acuerdo, Pacho, profe. en la época mía sí se hacía y eso era una locura, eso era una locura, eso no tenía ningún sentido, a Profe Nacho, se te todos está los cortando, o pacientes alguien lo está escuchando bien. les iba mal. Eh, Nachito, se te está cortando. quienes nos Se le cortó, profesor. fuimos, No, sigue mal. aló, Aló, ahí sí se me oye o no. ahí sí se oye. No, que en la época mía eso se hacía y eso era una locura, a todos los pacientes les iba mal. Entonces los que nos fuimos formando después ya decidimos dejar ese pedazo de tumor ahí, que es lo más sensato, y pues no tiene sentido uno poner la vida del paciente en riesgo. A todos les iba mal, Pacho. Yo estoy de acuerdo. Yo creo, Pacho, que, que ese tipo de manejos van de la mano a intentar sacar los tumores completos porque no había ninguna terapia ayudante antes. O sea, o al menos no se tenía un buen protocolo de manejo en el posoperatorio. Entonces, si vos tenías un tumor en el seno cavernoso, tenía cirugías tan grandes como resección del seno cavernoso, o sea, sacrificar todo el seno cavernoso. ¿Por qué? Porque si tenías un grado 2 pues tenías que sacarlo. Y si tenías un grado 2 en el seno sagital superior, pues tenías que intentar resecar todo. Yo no creo, pues yo no he visto eso tampoco, Pachito, ni tengo ninguna experiencia como vos decís. Eso es, yo creo que está muy mandado a recoger, como dice el profe.
su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Y viva la universidad! Cantemos con grande fervor. Madre que de tus semillas, sabias nobles siempre das, al pródigo amado Hijo, muchas para cultivar. Y nosotros le cantamos, fuente de eternal amor, nuestras voces del espacio llenan hoy el cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con